los que creen que el cuerno pequeño es un rey Seleucida de la descendencia de Seleuco, identifican a ese rey como el rey Antíoco. Hubo dos dinastías principales entre los seleucidas: Seleuco I, Seleuco II, Seleuco III, Seleuco IV, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego comienza una nueva dinastía de los mismos seleucidas, pero comienzan a llamarse Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III y luego viene Antíoco IV. Este rey Antíoco IV no fue un rey muy importante. No ganó ninguna batalla, no se extendió para ninguna parte. Sí peleó con, pensé que estaba el mapa allí, les iba a mostrar, pero sí peleó con Ptolomeo, pero perdió la guerra con Ptolomeo. Antíoco IV. Más bien hasta perdió el territorio que un rey anterior a él. ¿Se acuerdan que les dije que se habían peleado entre el rey Ptolomeo, o sea, el rey del sur y el rey del norte? Y el rey del sur había perdido el territorio de Palestina y lo había incorporado el rey del norte, que era Seleuco. Él fue el que tomó ese territorio. Antíoco IV más bien perdió ese territorio y volvió en manos de Ptolomeo. ¿Quién fue Antíoco IV? Fue un rey, y yo no les puedo contar toda la historia de él. Ni siquiera en esta profecía entra Antíoco IV. Pero los que lo interpretan de esa manera ponen el cuerno pequeño saliendo de uno de los cuatro cuernos para poder identificar a Antíoco. Y aquí viene algo mucho más grave que eso. No solamente una falsa interpretación lleva a una tratar de torcer el texto para que concuerde y diga lo que yo pienso que se refiere. ¿Me expliqué? Cuando yo creo algo y no calza todo lo que yo creo con eso, hasta puedo hacer torcer la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga. ¿Y saben lo que hicieron los traductores? Y esto comenzó con los judíos. Los judíos pensaban que ese cuerno era Antíoco IV. Y les voy a contar por qué pensaban eso. Porque el Antíoco sí se portó mal con los judíos, y bien mal, terriblemente mal. Pero alrededor de la época de Antíoco IV, unos añitos antes que él, se había traducido la Biblia del hebreo al griego, porque el imperio era griego y toda la gente hablaba griego. Los griegos hicieron una cosa muy grande. Los griegos no solamente conquistaron todo ese territorio que vimos dividido entre cuatro, pero los griegos, aunque eran cuatro territorios, era un solo imperio. Estaban unidos entre sí. Se apoyaban el uno al otro hasta que después comenzaron a pelearse entre sí. Pero eventualmente era un solo imperio. ¿Y saben lo que impusieron? Impusieron lo que se conoce hasta el día de hoy como la helenización. La helenización era transformar a todo el imperio griego en imperio griego. En otras palabras, que toda la gente se hiciera a la manera de los griegos. Todas las naciones trataron de fusionarla en un melting pot, como hace Estados Unidos hoy en día. De aquí vienen de todas las naciones, pero aquí todos se hacen americanos y tienen que aprender el inglés. Y esas naciones que eran originalmente quedan atrás para formar una nueva cultura, que es la cultura americana. Porque si nosotros decimos, ¿y cuál es la cultura americana? Pues realmente la cultura americana era la de los indios que vivían antes aquí, que estaban en América. Esa
Esa era la cultura americana, pero ahora nosotros le llamamos cultura americana, ni siquiera a puro inglesa, porque originalmente eran ingleses, pero después vinieron franceses y alemanes y chinos y japoneses y coreanos y sudamericanos y mexicanos. Y esta cultura, de toda esta mezcla, es la cultura americana hoy en día. Bueno, eso es un ejemplo que les doy. Pero en Grecia, los griegos dijeron, este es el imperio griego y aquí Grecia es la que manda. Pero hicieron que todo el mundo se hiciera a la manera de los griegos. Y les voy a explicar cómo. Era una globalización. Querían globalizar al mundo, que todo el mundo estuviera bajo un solo gobierno. Que todo el mundo estuviera bajo un solo idioma, el griego. Que todo el mundo estuviera bajo una sola religión, la religión de los griegos. Y la impusieron por la fuerza. Pero entre todo eso que hicieron de tratar de helenizar, y helenizar es hacer al mundo griego, hicieron algunas cosas muy buenas que ninguna otra nación ni imperio jamás hicieron. ¿Saben lo que hicieron los griegos? Establecieron la educación obligatoria para todo el imperio griego. Nadie antes se había preocupado de que la gente aprenda y vaya a la escuela. Ni los romanos que vinieron después pusieron educación obligatoria, pero los griegos pusieron educación y dividieron la educación en 3 fases: educación primaria, educación secundaria y educación superior. 3 niveles: primaria, secundaria y superior. 3 niveles. Hasta el día de hoy el mundo occidental tiene ese mismo tipo de educación, dividido en 3 niveles. Pero no solamente eso. La cultura occidental hoy en día es griega en su manera de pensar. ¿Cuáles eran los currículums de la educación? Había 5 áreas importantes en la educación griega. Una era las ciencias, otra eran las artes, otra eran las matemáticas y otras eran la cultura o historia y humanidades, geografía, historia. Y la quinta era educación física o deporte. Las 5 áreas de la educación. Desde el nivel más chiquitito hasta el más grande eran las materias. ¿Qué creen ustedes? Que hasta el día de hoy el currículum de todas las escuelas del occidente, ese es el currículum. Esas son las materias que se estudian. Eso lo establecieron los griegos. Eso fue algo bueno que ellos hicieron. Darle educación gratuita a todo el mundo. Pero ¿en qué idioma le daban la educación? No en el idioma de la nación conquistada, porque todos hablaban un idioma distinto. En el griego, ese era el idioma oficial y llegó a ser el idioma general de todo el imperio griego por ley. Los niños tenían que ir a la escuela y si no iban a la escuela, el gobierno les quitaba a los hijos a los padres. Por ley tenían que ponerlos en la escuela. ¿Y qué iban a aprender a la escuela? La cultura griega, el idioma griego y la religión griega. Los dioses griegos. Pero muy importante era el deporte. Y desde aquella época vienen las famosas Olimpiadas griegas, que se celebran hasta el día de hoy. ¿Y qué eran las Olimpiadas griegas? De todos los territorios del imperio griego había un certamen, una olimpiada para sacar los mejores en todos los deportes. Y hacían competencia entre una nación bajo el imperio griego y otra. Todo el imperio se unía para las olimpiadas. Y eso lo hacían cada 4 años. Qué casualidad que hasta el día de hoy las olimpiadas son cada 4 años.
Eso viene, miren desde qué época, desde el imperio de los griegos. Ahora, también enseñaban las artes, la pintura, la escultura, la música. Todo eso era parte de la cultura griega. Adoraban, por así decirlo, al cuerpo humano. Y casi todas las esculturas de los grandes escultores griegos eran desnudos. Desnudos. Mujeres desnudas y hombres desnudos. Eso eran su arte, porque ellos decían que la hermosura estaba en el cuerpo humano bien desarrollado. Por eso hacían ejercicios, ejercitaban, se preparaban para las Olimpiadas, desarrollaban físico-culturismo. Bueno, ni les voy a contar más de los griegos, porque la pura verdad que el mundo hoy en día se maneja por todas esas premisas. ¿Y por qué creen que tener un cuerpo esbelto, bien desarrollado, es tan importante hoy en día? Esa es la mentalidad griega. Pero en Israel, en Palestina, en Judea, se encontraron con un choque. Todas las demás naciones agradecían que les dieran educación gratis. Los judíos dijeron: no, en las escuelas griegas nos están corrompiendo a nuestros hijos. Les están enseñando la religión pagana de Zeus, de Afrodita, la diosa del amor, de todos los dioses griegos. No queremos que nuestros hijos aprendan eso. Les están enseñando el idioma y están perdiendo el hebreo para poder leer la palabra de Dios. Pero también les están enseñando la pornografía y el cuerpo desnudo. Y el judío había aprendido en la palabra de Dios que uno tiene que vestirse decentemente, cubriendo sus cuerpos. Y los griegos les metieron en todo el imperio las estatuas de sus dioses desnudos. Y los judíos, tan pronto como los griegos les levantaban una imagen en una plaza pública, venían de noche y la quebraban y la hacían añicos. Y eso fue una guerra. Bueno, eso fue tan grave que se puso gravísima la cosa. Los reyes anteriores dijeron: dejémoslo solos, y esto nunca los vamos a hacer griegos, si esos son judíos y tienen su propia religión. Las demás naciones eran paganas, tenían dioses. Lo único que hacían era añadirles los dioses griegos a lo que ellos ya creían. Pero los judíos decían: un solo Dios y ningún otro. Y ese Dios no puede representarse por imágenes. Por lo tanto, no queremos ninguna imagen. Vean, eso fue un choque. Y ese choque viene desde Daniel en Babilonia con los babilonios, que él no quería adorar la imagen de oro porque él adoraba al Dios verdadero. Lo mismo con los medo-persas, y ahora lo mismo pasa con los griegos. Y finalmente con los romanos va a pasar lo mismo. Los judíos no querían. Este rey Antíoco, y solo les cuento esto y no le puedo dedicar mucho más tiempo, porque esa realmente no tiene nada que ver con esta profecía. Antíoco no está mencionado en esta profecía. Pero los que creen que es Antíoco, ven a Antíoco como ese cuerno pequeño que se levantó. Y entonces por eso les estoy explicando quién fue Antíoco. Antíoco está mencionado en el libro de los Macabeos. Y ustedes pueden leer su historia. Es un libro que se escribió en griego, en ese periodo de los griegos, en Alejandría. Y es uno de los libros apócrifos que aparecen en la Biblia católica. Es un libro histórico, cuenta la historia de esa época, pero no es inspirado ni es parte de la Biblia. Pero bueno, ¿qué hizo Antíoco? Dijo: a esto yo les voy a enseñar quiénes somos los griegos. Y estos judíos o se someten o se someten. Y comenzó a obligarlos a que fueran a la escuela. Ahora, las demás naciones contentas porque sus hijos no sabían ni leer ni escribir, y vinieron los griegos y les enseñaron a leer y escribir. Pero los judíos sí sabían leer y escribir. Tenían sus escuelas de la sinagoga y todos los niños judíos sabían leer y escribir. Pero sus materias eran totalmente distintas. Ellos estudiaban la Biblia, la Torá en las escuelas.
Parte del currículum era la agricultura. Y los griegos nunca fueron fuertes en la agricultura. Preferían que sus hijos, en lugar de cultivar la tierra, estuvieran viendo los deportes, yendo a los deportes y aprendiendo los deportes en la escuela, en lugar de aprender a dar vuelta a la tierra y sembrar. Y los judíos decían: Dios nos ha dado la tierra para que nos ocupemos en ella. Los deportes es una pérdida de tiempo. Fíjense, ¿desde dónde vienen esas controversias? Desde aquella época. Antíoco dice: les voy a enseñar quiénes son los griegos. Se mete en Jerusalén y la llena de imágenes. Los judíos les destruyen las imágenes, porque para ellos era blasfemia tener una imagen dentro de su territorio. Y Antíoco mete una guardia al lado de cada imagen día y noche para resguardar. Cuando vienen los judíos de noche para tratar de destruirla, los agarran y los matan por rebeldes contra el imperio. Y comienzan a matar a judíos por rebeldes, por insubordinados. Pero no solamente eso, viene Antíoco y les mete la estatua, la imagen del dios principal, Zeus, que era el dios principal de los griegos, en el mismo templo de Dios. En el templo de Jerusalén. En el templo sagrado donde se adoraba al Dios vivo, le mete una imagen del dios Zeus. Y en el altar sagrado donde se ofrecían los animalitos de sacrificio, sacrifica un puerco, profanando así el santuario. Y obliga a los judíos a comer carne de puerco. Eso era la prueba si aceptaban o no la regla del imperio. Fue terrible Antíoco. No duró muchos años. No fue un rey que pasó gran cantidad de años. Pero lo poquito que hizo en los años que estuvo, mató a miles de judíos, profanó el templo. Los judíos se reunieron y formaron un ejército. Nunca antes habían tenido un ejército desde que habían sido llevados a Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Babilonia estaban bajo el control de los medos persas, y los medos persas no permitían que ellos tuvieran ejército. El ejército era el medo persa, los dueños. Y los griegos tampoco permitían ejército. Pero esta familia de los macabeos reunieron y formaron un ejército mucho más pequeño que el de Antíoco. Pero con ese ejército más pequeño les dieron guerra y guerra y guerra y guerra y guerra, y lo fueron diezmando hasta que finalmente vencieron al imperio griego en Jerusalén. O sea, se sublevaron. Derrocaron a Antíoco y limpiaron o purificaron el santuario, el templo que había sido profanado con una estatua del dios Zeus. La cortaron en pedazos, la hicieron polvo, rededicaron el santuario para Jehová y limpiaron el altar en el cual se sacrificaban diariamente puercos como burla para los judíos, y volvieron a reanudar los sacrificios por el pecado sobre ese altar. Ahora, si ustedes leen lo que dice que hizo el cuerno pequeño, ven por qué parece mucho a esto que estamos leyendo. Vean, ¿qué hizo el cuerno pequeño? Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Los judíos decían: el ejército del cielo es el pueblo de Dios, los santos del Altísimo. Y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Pues esos son los judíos que ha matado Antíoco. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Los judíos decían: el príncipe de los ejércitos es el príncipe de los ejércitos literales de los judíos. Y se levantó contra Antíoco y también mató al sumo sacerdote. Nosotros sabemos por la Biblia y por el mismo libro de Daniel que el príncipe de los ejércitos
Es Cristo. Pero como Cristo todavía ni había nacido, porque estábamos en el periodo de los griegos y Cristo va a nacer en el periodo de los romanos, los judíos pensaron que ese rey era el cuerno pequeño. Y al traducir la Biblia del hebreo al griego, le metieron una palabra que no está en el original. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es esa palabra que está hasta en su Biblia en español, pero que no está en hebreo? La palabra sacrificio. Fíjense lo que decía, que el cuerno pequeño, y eso está en el versículo 12, en el 11 y en el 12, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Decían los judíos, ya ven, ese es Antíoco, porque profanó el santuario, echó por tierra el templo de Dios y quitó el continuo sacrificio. Y la palabra sacrificio no está en el texto. Solamente en hebreo dice que este cuerno pequeño quitó el continuo. Pero los traductores a la Septuaginta le pusieron la palabra sacrificio, porque lo que hizo Antíoco fue quitar el sacrificio de los animales limpios dedicado a Jehová y poner el sacrificio de un puerco para el dios Zeus. Entonces él suspendió los sacrificios en el altar de Jehová. Este libro, Primeros Escritos, escrito por una señora que no sabía una palabra en hebreo, ni en griego tampoco. Solamente llegó hasta el 3er grado. Miren lo que ella escribió. Vi, Primeros Escritos, página 74. Vi en relación con el continuo de Daniel 8, 11 y 12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto original. ¿Quién le dijo a esa señora que no sabía ni hebreo ni griego que la palabra sacrificio no estaba en el original? Ella dice, vi. ¿Y cómo lo vio? El 23 de septiembre el Señor me mostró. El Dios del cielo le mostró a esa señora llamada Elena de White que la palabra sacrificio fue añadida por el hombre. Miren, yo respeto mucho la palabra de Dios. Este libro para mí es sagrado, es palabra de Dios. Pero con todo ese respeto que yo le tengo, yo les doy permiso a ustedes en su Biblia, como yo lo hice en la mía, a tachar la palabra sacrificio de su Biblia. Táchenla. ¿Escucharon lo que les dije? Táchenla en su Biblia. Háganle un rayón por arriba, porque esa palabra fue añadida por el hombre, por la sabiduría humana, pero no la dio Dios. No es parte de la Biblia esa palabrita sacrificio. Ahora, si ustedes no le quieren leer o no le quieren creer a lo que dijo Elena de White, pues simplemente aprendan hebreo y vayan y léanlo en hebreo y van a ver que lo que ella dijo es cierto. No está la palabrita sacrificio. ¿Por qué la añadieron? Porque los judíos la pusieron en la traducción griega que se llama la Septuaginta, porque ellos querían que eso concordase con lo que estaba haciendo Antíoco, que quitó el sacrificio, porque ellos no podían ver más allá adelante que iba a venir Roma y que Roma se iba a levantar contra el príncipe de los príncipes.
pensaban que el príncipe de los príncipes era el sumo sacerdote. Y pensaban que la purificación del santuario, y hasta ahí estamos llegando ahora a la parte más interesante de esta profecía. Y recuerden, el cuerno pequeño no es Antíoco. El cuerno pequeño es Roma. Roma imperial y Roma papal. Por cierto, muchas de las cosas que dice sobre el cuerno pequeño, nada que ver con Antíoco. No coinciden, no se dan. Antíoco no cumplió lo que dice la profecía. Si fuera él, el cuerno pequeño no calza con lo que Dios habló. Si ustedes se fijan hasta ahora, todo lo que vimos en profecía es exacto. Cada detalle de la profecía concuerda con lo que pasó. Pero con Antíoco no pasa así, no concuerda y lo quieren hacer concordar. Y ahora les voy a decir lo más grave de todo esto. Vean, el cuerno pequeño dice que en primer lugar iba a crecer hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. El problema es que Antíoco nunca creció para ninguna parte. Al contrario. Perdió la guerra con Ptolomeo. No creció, se achicó su territorio. Ni creció al oriente, ni creció a la tierra gloriosa, porque la tierra gloriosa ya era parte de ese territorio. Así que no se extendió hacia la tierra gloriosa. Segunda característica, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ok, podríamos decir que sí, persiguió al pueblo judío, que son el ejército del Dios del cielo. Esa podría coincidir. Parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Sí, mató a muchos judíos, pero se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos, como vamos a ver, es el Señor Jesucristo. Y el que hizo eso fue el imperio romano, que se encargó de matar a Cristo. Y luego más adelante el imperio romano papal se engrandeció haciéndose igual a Cristo. El príncipe de los ejércitos se quiso hacer igual a Dios. Ahí sí concuerda Roma. Y luego dice, por él fue quitado el continuo. Y la palabra sacrificio no está. ¿Qué es el continuo? Esa es la gran pregunta. En hebreo continuo se dice tamid. Tamid. T-A-M-I-D de Daniel. Y mañana vamos a ver lo que es el tamid, el continuo, que Roma se encarga de quitar para poner en su lugar la abominación desoladora. El lugar de su santuario fue echado por tierra. Pues lo que echaron por tierra, el templo, el santuario, fueron los romanos que destruyeron el templo. Pero también más adelante Roma papal atacó el santuario en el cielo, donde Cristo ministra, y puso santuarios aquí en la tierra para perdonar el pecado. Cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, está en el cielo y Él es el que está perdonando el pecado. Pero el cuerno pequeño, Roma papal, hizo a un lado a Cristo y en su lugar puso santuarios terrenales para el perdón de los pecados. Ahí sí se aplica muy bien a Roma. Pero Antíoco nunca destruyó el templo, pero sí lo desecró. Entonces los judíos decían, ya ven, echó por tierra el santuario. Pero echarlo por tierra no es solamente ensuciarlo, es destruirlo. Destruir la verdad del santuario. Versículo 12. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora viene la parte interesante de la profecía. Entonces oía un santo
santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Tachen otra vez la palabra sacrificio. Está 3 veces, en el 11, en el 12 y en el 13. Está agregado por el hombre. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. El santuario será purificado. Bueno, si es Antíoco el que profanó el santuario y el pueblo judío venció a Antíoco y purificó el santuario, calza muy bien, ¿verdad? Pero hay un problema. La profecía decía hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Saben cuántos son 2300 tardes y mañanas? 2300 días, porque un día es tarde y mañana. ¿Se acuerdan en Génesis 1? Y fue la tarde y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y fue la tarde y la mañana del día tercero. La expresión tarde y mañana es una expresión hebrea que se refiere a un día de 24 horas. Tarde quiere decir la noche y luego la mañana, como que pareciera que está al revés, porque nosotros decimos normalmente mañana y tarde, pero la Biblia dice tarde y mañana, como que está al revés. No está al revés, porque la manera como Dios cuenta los días y como Él nos enseñó a contar los días es que el día termina con la puesta del sol. Cuando se mete el sol comienza la parte tarde o noche del día y luego viene la mañana. El día comienza con la parte oscura, por eso no está al revés, está correcto. Tarde y mañana, por ejemplo, cuando se mete el sol el viernes, terminó el viernes y comienza el sábado. Y el sábado tiene primero la parte tarde y luego tiene la mañana. Eso quiere decir un día. Entonces 2300 tardes y mañana son 2300 días. Pero aquí viene el gran problema. Antíoco Epifanes profanó el templo y quitó el continuo, ahora sí, sacrificio. Suspendió los sacrificios del templo, pero no fue por 2300 días, que son un poco más de 5 años, porque cada año tiene 360 días según el calendario hebreo. 360 por 5 son como unos 2300, un poquito más de como 5 años y medio. Saquen la cuenta, dividan 2300 por 360 y van a ver. La pura verdad es que el libro de Macabeos da la fecha cuando Antíoco suspendió los sacrificios en el templo y cuando se renovaron, cuando se purificó el templo. Los judíos hasta el día de hoy celebran la purificación del templo de la época de los Macabeos con una fiesta que hoy en día se llama Hanukkah. Los que han trabajado con judíos saben que ellos celebran la fiesta de Hanukkah en el mes de diciembre, muy cerquita de la fiesta que los romanos celebran de Navidad. ¿Okay? Hanukkah se llama. Y es cuando prenden el candelabro con 9 velas, no 7, sino 9 velas. ¿Okay? Ese es Hanukkah. Hanukkah. Eso fue en el periodo de los griegos. Y ellos celebran hasta el día de hoy ese triunfo sobre Antíoco cuando se purificó el santuario. Pero aquí viene el problema. El tiempo que estuvo suspendido el sacrificio en el templo de Jerusalén, 1065 días. Pero la profecía decía 2300 días. No coincide. Nada que ver. Los días que estuvo suspendido, y lo pueden leer en Macabeos, da la fecha, el día exacto
exacto que se suspendió el sacrificio en el templo por Antíoco y el día que se renovó, cuando se purificó el santuario y se comenzaron otra vez los sacrificios, fueron 1065 días. ¿Qué hacen los judíos con eso cuando dicen que es Antíoco? Dicen, es que lo que él suspendió fue el sacrificio. Recuerden que sacrificio fue añadido por la sabiduría humana. Él suspendió el sacrificio y como había en el templo un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino, 2300 tardes y mañanas, quiere decir 2300 sacrificios, uno por la tarde y otro por la mañana. Por lo tanto, 2300 sacrificios son la mitad, porque se hacían 2 al día. Dividan 2300 por la mitad y le da ¿cuánto? 1150. Ahí está, ya ve. Fue casi el tiempo que estuvieron suspendidos. Pero el libro de Macabeos dice que fueron 1065, no 1150. Pero está cerquita, está aproximado. Pasa. Es una aproximación. ¿Desde cuándo para aquí las profecías de Dios son aproximación? Pero para hacer que calce hay que transformar 2300 días en la mitad, 1150 días, y todavía no les calza. Con esto lo que les estoy diciendo es que Antíoco no tiene nada que ver con esta profecía. Y aunque le demoré media hora a enseñarles esto de Antíoco, es importante, porque cualquier libro de interpretación del libro de Daniel se van a encontrar ustedes con que Antíoco es el cuerno pequeño. Y si ustedes no saben todo esto que yo les estoy diciendo, van a decir, oiga, ¿y por qué el pastor Gambetta dice que es Roma, pero aquí dice que es Antíoco? Y hasta los judíos dicen que es Antíoco. Hay muchas razones, muchas. La más importante es que la profecía es paralela. Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 lleva la misma secuencia. Y después de Babilonia viene Medo-Persia. Y después de Medio-Persia viene Grecia. Y después de Grecia viene Roma. Pero si Daniel 8, el cuerno pequeño es parte de los griegos, de Seleucida, ¿dónde está Roma? No apareció más. Entonces Dios se le olvidó que después de Grecia viene Roma, porque no aparece. Habla de la purificación del santuario y ahí termina la profecía. Y los demás, no. Dios cortó la profecía por ahí. Pero todas las profecías son paralelas. La del 2, la del 7, la del 8, y vamos a ver que también la del 11 y 12 también son paralelas a lo que hemos visto. Por lo tanto, no puede haber una brecha en la secuencia. Ese para mí es el argumento más grande que muestra que no puede ser Antíoco. Lo demás es forzar que dice que sale de uno de los 4 cuernos, cuando en realidad en hebreo dice que sale de uno de los 4 vientos. Otra cosa es que no cumple las especificaciones de la profecía. Y la más grave de todas es que ni le calza la fecha. Y los judíos y los... pero no son solo los judíos, son todos los católicos, la Iglesia Católica, y son todos los evangélicos que dicen que es Antíoco. ¿Saben? Cuando vino la reforma de Martín Lutero y todos los demás reformadores, cuando ellos se separan de Roma, porque atacan a Roma de haber cambiado la verdad, haber cambiado el evangelio. Martín Lutero dijo, esto es un evangelio falso. La salvación es por la fe y no por las penitencias. No nos ganamos la salvación. El Papa no tiene poder para perdonar los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque están vendiendo el perdón a través de las indulgencias. Todo eso que ya vimos en las noches anteriores. ¿Saben por qué el Papa está haciendo todo esto? Porque es
El cuerno pequeño, dijo Martín Lutero, exactamente lo que decía que iba a hacer, que iba a echar por tierra la verdad, que iba a perseguir a los santos del Altísimo, que se iba a engrandecer y hablar palabras blasfemias contra Dios. Todos los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Karlstadt y todos los demás reformadores identificaron el papado como el cuerno pequeño. No hay uno que diga que es nadie más sino el mismo papado, el cuerno pequeño. Y nosotros somos herederos de esa reforma, porque nosotros no somos católicos, somos reformados. No creemos en sujetarnos al obispo de Roma, porque el obispo de Roma es el que cambió la verdad por la mentira, es el que aplastó la verdad, el que echó por tierra ese único sacrificio de Cristo para poner en su lugar el sacrificio de la misa y mucho más que vamos a ver mañana en detalle, ¿ok? Ahora, todos los reformadores enseñaron eso. Cuando se parte el mundo en dos, el mundo cristiano, católicos y reformados, la Iglesia Católica, después de que se asentó el polvo de la reforma, había perdido 9 países de Europa. Se hicieron protestantes. 9 países de Europa se habían hecho protestantes. Escocia, Suecia, Escandinavia, Holanda, Bélgica, la mitad de Alemania, Suiza, Austria, Francia, Inglaterra. Había perdido la mitad de Europa. Y el papado estaba asustado porque la reforma seguía creciendo. Y entonces decreta un gran concilio que se llama el Concilio de Trento. Y este concilio busca de cómo hacerle frente a la reforma. Y como los reformadores decían, pruébemelo por la Biblia, y había doctrinas que enseñaba el catolicismo romano que no se podían probar por la Biblia, como por ejemplo la doctrina del purgatorio, que no está en la Biblia, como por ejemplo las oraciones por los muertos, que no está por la Biblia, no está en la Biblia, y muchas otras doctrinas. La Iglesia de Roma en el Concilio de Trento decreta añadirle 7 libros al canon de la Biblia, los libros apócrifos. Porque ahí sí se mencionan esas cosas, pero esos no son libros inspirados, son libros escritos por el hombre que ya estaba contaminado con esas doctrinas. Pero ahora podían demostrar que esas doctrinas estaban en la Biblia porque le agregaron esos libros. Pero eso no es todo. ¿Por qué creen que agregaron el libro de los Macabeos? Porque cuenta la historia de Antíoco. Y entonces los libros de los Macabeos se agregan al canon de las Escrituras por el Concilio de Trento. Miren qué astutos. Ahora pueden demostrar que Antíoco es el que hizo todo lo que decía Daniel 8, que es el cuerno pequeño. Pero hay un grave problema. El cuerno pequeño sale entre los 10 cuernos. Entre los 10 cuernos. Porque dice, en medio de los 10 cuernos nació un cuerno pequeño. Roma tenía que estar dividida. Ah, no, dicen. Sale de los 4 cuernos. Y por eso, hasta el día de hoy, muchos creen que el cuerno pequeño sale de uno de los 4 cuernos y no en medio de los 10. Echa 3 para salir. Pero Antíoco no echó ningún 3 para salir él. Ni sale entre los 10 cuernos, que son las divisiones de las tribus bárbaras de Europa. Y hay un montón de otras cosas que no se dan. Pero saben, en el Concilio de Trento se le encargó
a jesuitas que acababan de ser declarados una orden oficial por el papado y reconocidos. La tribu, o más bien esta orden de los jesuitas se crea para combatir la reforma protestante. Y dos sacerdotes jesuitas traen una interpretación de las profecías de Daniel y del Apocalipsis, porque los reformadores con la Biblia en la mano les demostraban a la gente: no tengan miedo que los excomulguen de la Iglesia Católica, porque en realidad están saliendo de la pura ramera. Gloria a Dios, que los echen, no pueden contaminarse con esa suciedad. Y la gente veía las evidencias de la profecía y más rápido se convencía, y estaban ganando mucho terreno. En su carpeta van a encontrar ustedes esos dos jesuitas y su manera de interpretar. Y con esto voy a tener que terminar en esta noche, porque el tiempo se nos voló, ¿verdad? Pero déjenme ver si encuentro aquí la página donde están estos dos sacerdotes jesuitas y lo que ellos enseñaron con respecto al cuerno pequeño. Está la contrarreforma de los jesuitas. Está en la página 149, cómo los reformadores reconocían que el anticristo, el cuerno pequeño, era el papado, y hasta le sacaron el número del 666. Y entonces viene la contrarreforma, está en la página 151. Y en la página 152 van a descubrir ustedes esto que les estoy diciendo, y con esto voy a terminar en esta noche. Las interpretaciones proféticas del futurismo y del preterismo. Los jesuitas fueron los fuertes partidarios del Papa en el Concilio de Trento, y también les tocó llevar la delantera en el ataque intelectual contra la reforma protestante. Los jesuitas, el ataque intelectual. ¿Cómo los paramos? Si con la Biblia les están demostrando a la gente de que el papado es el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis. No los podemos parar. La gente les está creyendo. Entonces encomendaron a los jesuitas. Y un sacerdote jesuita español que se llama Francisco Rivera redescubre, porque se pusieron a estudiar cómo interpretar las profecías para hacerle frente y quitarse el golpe que los reformadores le estaban dando con esto. Y uno de ellos descubre que los judíos, hacía siglos atrás, pero ya hasta los judíos se habían olvidado de eso, tuvieron que buscar en libros de rabinos muy antiguos y encontraron que los rabinos interpretaban que Antíoco había sido el cuerno pequeño. Y este Francisco Rivera trae esta interpretación. Por eso, perdón, este no fue Francisco Rivera, este fue Luis de Alcázar, otro jesuita español. Él dice: esto se cumplió en el pasado. Ese cuerno pequeño es Antíoco. Nada que ver con el papado, eso no es Roma. Miren, él salió de uno de los 4 cuernos. Por eso la primera pregunta que yo les dije: ¿de dónde sale el cuerno pequeño? ¿Se acuerdan? Y algunos de ustedes dijeron: de uno de los 4 reinos, de uno de los 4 cuernos. Y yo les dije: esa es la interpretación de muchos. Y luego entré a explicarles por qué no. Sale de uno de los 4 vientos, porque Roma sale fuera del territorio griego. Viene de otro punto cardinal, viene del oeste, ¿verdad? Eso es un punto muy importante. Pero bueno, Luis de Alcázar, no solamente el cuerno pequeño, él dice la bestia del Apocalipsis, la que persigue. Y el número 666, no es el papa que llevaba en la tiara Vicarius Filicei. No, Juan en el Apocalipsis estaba hablando de Nerón.
el que persiguió a los cristianos. Eso ya pasó hace siglos pasados. Eso no tiene nada que ver con el papado. Eso se cumplió allá en la época del apóstol Juan. Ese fue Nerón el que lo echó a la cárcel, a él. Y si ustedes suman el número de Nerón y lo traspasan a otro idioma, les da Nerón y suman y él da el 666. Eso se llama preterismo. Preterismo es poner en el pasado las profecías que estaban para señalarse hacia el futuro. ¿Ok? A la historia. Preterismo es el cuerno pequeño como Antíoco. Preterismo es la bestia de Apocalipsis 13 como Nerón. Eso es preterismo. Lo contrario a preterismo se llama futurismo. Y esa fue la otra invención de los jesuitas. Y este sí fue Rivera, el otro jesuita español. ¿Saben lo que él dijo? No, eso que dicen los protestantes están totalmente equivocados. Esa bestia que va a venir, el anticristo, va a suceder justo antes de la venida de Cristo. Es un hombre literal que se va a levantar, un anticristo literal, pero eso no es ahorita. Eso es para cuando Cristo venga y lo echó allá en el futuro. Y hasta el día de hoy, los católicos lo interpretan así y los protestantes se compraron la interpretación jesuita y la mayoría de las iglesias protestantes hoy en día dicen que el reinado del anticristo va a ser después del rapto, cuando venga un líder literal que se va a sentar en Jerusalén, porque Jerusalén se va a reconstruir el templo y van a reanudar los sacrificios en Jerusalén, pero luego va a venir un anticristo que los va a traicionar y entonces va a suspender los sacrificios, y todo eso que el preterismo se lo aplica a Antíoco, el futurismo se lo aplica a un líder mundial llamado el anticristo, que va a venir después de que la iglesia ya haya sido llevada al cielo por Cristo. Y la doctrina del rapto es parte del futurismo. Si quieren saber más de esto, lean en su carpeta toda la historia del futurismo. Y en la página 153, cómo los protestantes aceptaron esta interpretación jesuita y cómo hoy en día está difundida por todo el mundo evangélico. Los evangélicos, los pentecostales, todas las iglesias hoy esperan el rapto y dicen que Cristo va a venir primero y se va a llevar a la iglesia y después va a venir el anticristo. Y ese es el anticristo. Ya nadie interpreta como los reformadores que el cuerno pequeño era Roma. Por eso es tan importante lo que nosotros estamos viendo en la profecía, para entender la historia, y la historia comprueba lo que nosotros estamos viendo. Bueno, con eso tengo que terminar en esta noche. Mañana seguimos, porque la parte más importante son los 2300 días de esta profecía. Por cierto, si ustedes pensaban faltar, no pueden faltar mañana. No estoy ni diciéndolo en broma. Mañana posiblemente es la profecía más interesante de todas. ¿Saben por qué? Porque vamos a ver los 2300 días, que son una parte de ellos las 70 semanas, donde vienen las profecías con fecha exacta. Hay 9 profecías con fecha exacta que se han cumplido en la historia. Eso es algo fascinante. Así que si van a faltar, mejor hubieran faltado hoy. Pero mañana no pueden faltar. Hagan correr la voz, porque yo vi que el viernes pasado y el sábado estaba muy lleno esto, pero entre semana como que la gente, claro, es que el pastor termina a las 10 de la noche y se tienen que ir a dormir temprano para levantarse temprano. Mañana vamos a entrar a esa tremenda profecía de los 2300 días y las 70 semanas de años. Van a quedar fascinados. Esa es la profecía que los judíos quieren que no se lea, que no se aprenda.
y hasta tienen una maldición para que el que lea el capítulo 9 de Daniel reciba la maldición. Los judíos no permiten que los judíos lean esa profecía, porque si la leen se convencen de que Cristo es el Mesías, el verdadero Mesías que ellos están esperando. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar nuestro himno final. El Rey que viene cerca está. Porque toda la profecía termina en esto, en la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores.